Señores, buenas noches, soy Federico Galeano, bienvenidos a Líderes. El líder invitado del programa de hoy es el señor José Antonio Galeano, abogado, docente, músico y promotor cultural. Con él vamos a hablar acerca de educación, acerca de juventud y vamos a hablar acerca de lo que nuestro entrevistado denomina como la gran responsabilidad de los jóvenes, responsabilizarse de la transformación que necesita el Paraguay. Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas que nos auspician. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920, Split Tokyo, el aire superior, con el Pacto de Confianza NGO y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el profesor José Antonio Galeano, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior, con el Pacto de Confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía del señor José Antonio Galeano. José Antonio, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Buenas noches, Federico, querido exalumno. Te veo en estas lides y recuerdo tus dotes de gran organizador en tiempos de estudiante, en una promoción que por muchas razones ha sido y es inolvidable para quienes tuvimos ocasión de compartir con ustedes aquel año 86 del querido Colegio San José. Muchas gracias por esta invitación que me honra mucho. Muchas gracias, José Antonio. Yo te puedo asegurar a nivel personal y puedo hablar también en nombre de los integrantes de la promoción que vos también sos inolvidable. Muchas gracias. José Antonio, sos docente de alma y estás muy en contacto con los jóvenes. ¿Te puedo pedir tu opinión respecto a cómo son los jóvenes de hoy, los denominados millennials, aquella generación a la cual se le conoce como la generación de la gratificación inmediata? Bueno, empiezo por contarte una pequeña historia para darle contexto a la respuesta. Yo soy abogado de profesión, yo obtuve mi título de abogado en 1976, soy egresado del colegio en 1969 en la Universidad Nacional de Asunción y nunca estuvo en mis planes ejercer la profesión. A mí me interesaba el derecho como puerta para otras actividades que tuvieran que ver con las ciencias sociales, con las humanidades. Y fue así que me forjé una carrera docente de muchos años, de 47 años para ser exactos. Empecé a los 18, terminé a los 65 cuando me jubilé, y sin embargo sigo dando charlas y encuentros. Más de una vez, compañeros míos de facultad me
interpelaron si por qué no ejercí la profesión donde podía haber ganado a lo mejor mucho más dinero, seguro, más dinero que enseñando. Y mi respuesta siempre fue porque confío plenamente en los jóvenes de mi país. Confío plenamente en ellos. Y he tenido oportunidad en tantos años, como digo siempre y la gente se ríe, de enseñar a los hijos de la dictadura, los pre-Itaipú, los Itaiputitos, los post-Itaipú, a todos prácticamente. Y cada una de estas generaciones tenía sus características, pero convergían en un dato que es fundamental: la esperanza que transmite la mirada limpia de los jóvenes. Entonces no importa que sean millennials, los millennials posiblemente sean más inconstantes incluso que los inconstantes jóvenes de todos los tiempos. Porque si hay algo que caracteriza a la juventud, es decir, hoy vamos a hacer la gran cosa y el día siguiente se olvidaron. Y no te tenés que enojar por eso, porque eso es propio de la condición humana. Y cuando se es joven, se tiene esa posibilidad incluso de bailar sobre los bafles de las discotecas o protagonizar jornadas épicas como una No te calles o como una cantidad de cuestiones que han tenido a los jóvenes de nuestro país como sus grandes protagonistas. Ok. José Antonio, ¿vale comparar a los jóvenes de una generación con generaciones anteriores? ¿Vale comparar cómo son los jóvenes hoy con respecto a cómo eran los jóvenes en tu generación en otra época de luchas más duras? Yo desprecio, y estoy usando la palabra exacta, desprecio aquel viejo concepto de que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que el tiempo de cada quien tiene calidad en la medida que uno le ponga calidad a su tiempo. Ahora, si pasás por la vida siendo joven, como tantos jóvenes que duermen con los ojos abiertos, como que el mundo no existe a su alrededor, definitivamente tu tiempo no será de calidad. Y comparado con cualquier otro tiempo va a ser inferior. Pero si te pusiste las pilas y protagonizaste en tu tiempo y te diste cuenta de que la participación es una llave magnífica para la realización personal, esto que estamos haciendo, hablar de estas cosas, estos debates son fundamentales, porque es la única forma de que nos reconozcamos también como sociedad en el futuro. ¿Qué es para vos ser docente? Ser docente para mí es la justificación más plena de mi vida. Después de la de ser esposo y padre posiblemente, y conjuntamente con ser cantante, con ser músico. Yo aprendí hace mucho tiempo que la felicidad no pasa por tener bienes, sino pasa por hacer lo que uno quiere hacer, vivir honradamente de ello y no pisotear a los demás y a sus derechos. Yo enseñé y canté toda mi vida y me considero un hombre absolutamente feliz por eso, porque hice lo que quise hacer, lo que me resulta pleno. Pero si queremos hablar en particular de la docencia, yo tengo que decir que es uno de los centros neurálgicos de mi vida, porque me permitió granjearme la cercanía de unos 28.000 exalumnos en esos 45 años. Exalumnos que me tenían a mí solo enfrente y yo tenía 40 del otro lado, y que incluso de manera cruel me dicen, no te acordás de mí. Y es imposible, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, pero por favor, quiero que me entiendas, yo era solo y vos te acordás de mí, pero ustedes eran muchos, decime quién sos. Bueno, y a poco de que me digan, bueno, ya entramos en recordar anécdotas, momentos. Y eso tiene, y aparte la docencia tiene una particularidad muy grande, no te puede aburrir nunca. Porque cada mano que se levanta en una clase puede ser para un disparate tan grande como ¿me puedo ir al baño? O para darte una trompada con una pregunta que no te esperabas. Correcto. Entonces es fantástico. José Antonio,
un hecho, una situación, una vivencia te puede alumbrar respecto a cuál es tu llamado o vocación para toda la vida. Fue aquella oportunidad que un profesor te pidió que vos le asistas a clase, un solo hecho que te hizo descubrir, yo quiero hacer esto toda mi vida. Definitivamente, y te voy a contar la historia porque involucra a uno de mis maestros. Yo he tenido muchos grandes profesores, pero he tenido dos maestros. César Alonso de las Heras, que me enseñó a pararme en un escenario y a no amilanarme frente al público, y Hugo Marinoni Rodríguez, mi querido Chocho Marinoni, mi maestro para el aula, para pararme frente a un aula y hacer que la clase pueda ser llevadera, amena, no aburrida. Yo tenía 18 años y recibí en la noche de un lunes, recuerdo, Chocho tenía clases en el Colegio San José, lunes, miércoles y viernes a las 2:30 de la tarde. Me llama Chocho por línea baja, pues no había celular, año 70 y yo tenía 18 años, 70. Y me dice, quiero que des mi clase sobre Renacimiento el miércoles. Entonces le digo, pues vos Renacimiento me enseñaste hace 2 años que yo me voy a acordar de esto. Sí, pero tenés tiempo, estudiar mañana todo el día, hacer unos cuadros, ¿verdad? Los mapas mentales y cosas, y venite a la clase, te espero a las 2:30, no te olvides que tiene que ser de traje iban los profesores. Entonces me puse mis mejores galas, fui a las 2:30, temblaba como una hoja, 2:15 estaba, entré, mis alumnos me miraban así como socarronamente, diciendo dónde salió este extraterrestre que encima podía ser su compañero, porque tenía 2 años más que ellos, la materia estaba en 5º curso del colegio, lo que hoy es el 2º año de media, y empecé la clase, y al primer momento estaba como indeciso, como incómodo, por decir de alguna manera, porque me parecía como... Pero a la media hora me di cuenta de que estaba concitando la atención de esos personajes raros que son los estudiantes jóvenes. Y cuando terminó la clase, le dije a Chocho, esto es lo que quiero hacer toda la vida. Y es lo que hice toda la vida. Y entonces por eso me considero una persona feliz. Correcto. José Antonio, cuando yo estaba en la primaria y en la secundaria, si de repente viendo la televisión surgían nombres como Cleopatra o Marco Aurelio, automáticamente decía, se lo voy a preguntar mañana a mi profesora o a mi profesor, para quitarme la curiosidad respecto a quién era Cleopatra o Marco Aurelio. Pero hoy en día, los jóvenes, despertada la curiosidad, en menos de 1 minuto están buscando la respuesta en Google. ¿Cómo ha cambiado eso, el trabajo de los profesores, de los docentes? Nos impuso un compromiso mucho más complicado. Yo una vez dije, el concilio de Nicea, y dije, francamente no quiero mentir porque eso yo tuve siempre, jamás inventé la historia. Cuando me preguntaban algo que no sabía, decía no sé y te voy a decir la próxima clase, no tengo ningún problema. Porque yo era de los profesores de historia que entiende, o soy de los profesores de historia que entiende que el profesor no tiene que saber todo, el profesor tiene que facilitar aprendizajes. Entonces si vos tenés algo que te preguntan, o por mala leche, incluso muchas veces, ¿verdad? Buscan un dato, ¿verdad? Y dije, no recuerdo esa fecha, a los 2 minutos, pero me pasaron 2 minutos, uno en el fondo levantó la mano y me dijo, fue en tal fecha, profesor, acá está en internet, con su teléfono. A mí me encantó, sobre todo, el hecho de que se haya preocupado en buscar el dato. Otro, que no me había preguntado, ni tenía nada que ver con lo que yo estaba diciendo. Entonces, es como que te impone un compromiso infinitamente mayor. Si fuiste de los profesores que nunca falseó la historia, te obliga a tener una lectura mucho más amplia de los acontecimientos, porque a mí nunca me interesaron las fechas, a mí me interesaban los fenómenos. Es decir, a mí me interesa que el estudiante entienda por qué es importante la historia, y la historia es importante explorando en el pasado para entender el presente y proyectar el futuro, si no, no sirve para nada. Correcto, correcto. José,
Cuando tenemos que tomar quiero hacer un poquito de historia contigo antes de pasar a otros temas. Claro que sí. Cuando tenemos que tomar una decisión importante en la vida, posiblemente alguna decisión sobre la cual después ya no podamos retroceder, decimos, tengo que cruzar o voy a cruzar el Rubicón. Sí. ¿De dónde sale esa expresión? Sí, es una expresión, en realidad es una crónica histórica. Ocurre que la historia se basa en documentos y se basa en memoria y se basa en crónicas. Y esto es una crónica histórica que cuando Julio César, el gran general romano, estaba a punto de entrar a Roma, tuvo que tomar en la famosa Segunda Guerra Civil entre César y Pompeyo, en la historia de Roma, tuvo que tomar la decisión de cruzar un río lindante de la ciudad, que era el Rubicón, y dijo, alea jacta es, la suerte está echada, crucemos el Rubicón, y cruzó el Rubicón. Entonces cada vez que uno va a tomar una decisión trascendente, se habla del alea jacta es y del crucemos el Rubicón como expresión de tomar una decisión verdaderamente comprometida. Correcto. Repetime, José, lo que me habías dicho recién. ¿Por qué un joven tiene que saber historia? No solamente un joven, una sociedad debiera conocer su historia. Correcto. Hay un famoso pensador que se llama Georges de Santayana que exploró mucho el tema de las ciencias sociales y de manera particular la historia, y acuñó una frase que debe estar con letras de molde, por lo menos en la mente de cada profesor de historia del mundo. Quien no recuerda el pasado está condenado a volverlo a vivir. Y esto es lo que explicita el por qué es importante la historia. Hay como dos tendencias en esto de explorar la historia o aprender la historia o enseñar la historia. Yo creo que no hay más enseñanza, lo que hay es aprendizaje. Enseña mucho más la calle, enseña mucho más internet que lo que vos puedas enseñar. Lo que vos tenés que hacer en una clase es facilitar aprendizajes, ¿verdad? Entonces, hay como dos posiciones que se pueden adoptar. Una, que es la tradicional, que lastimosamente preside muchos de los, digamos, esquemas operativos de nuestras escuelas y colegios, que tiene que ver con lo biográfico, memorístico, cronológico. Okay. O sea, yo sé historias y sé fechas. Entonces sé historias y sé que el doctor Francia nació el 6 de enero de 1766 y se llama Gaspar en homenaje al Santo Rey Mago porque nació el Día de los Reyes Magos. ¿Sí? Una soberana, un soberano disparate, ¿verdad? Desde el punto de vista estrictamente histórico. Correcto. Pero vos sabés historias y decís, se quedan así, ¿cómo sabes, no? Pero mientras estoy diciendo eso, no le estoy contando a la gente que gracias a que Francia aisló el país, hoy somos el Paraguay. Okay. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo que hizo Francia, no cuando nació. Entonces, ¿cuál es la lectura que hay que dar de los hechos históricos? Esa lectura crítico-reflexiva, no esa lectura lineal de biografías. Yo empezaba mis clases de historia en la universidad, en el colegio, en todos lados, diciendo, ya más maduro, debo reconocer, yo fui profesor tuyo siendo todavía en el 84, fui profesor tuyo de Historia de Roma y Edad Media, yo tenía 32 años. Después, sí, ya con los años y la madurez, empecé a preguntar, ¿quiénes odian la historia? Y eran muy honrados los estudiantes, levantaban la mano. Vos decís, no es tan fácil decirle a tu profesor de historia que odias la materia que te va a enseñar, ¿verdad? O que va a procurar que aprendas. Sin embargo, levantaban la mano. Y a poco de preguntar por qué odiaban la historia, porque me llenan de fechas, porque me dicen de lugares que nunca, que no me dicen nada, me hablan de biografías, me hablan de... Y a mí eso no me interesa. Entonces yo fui perfilando que ese otro eje, que no es el memorístico, biográfico, cronológico, sino el crítico, reflexivo,
es el que verdaderamente funciona para que la gente ame la historia. Correcto. José, volvamos un poco a hablar acerca de los jóvenes. Me decías cuando empezábamos a hablar que más allá de las diferencias entre generaciones, la juventud siempre está asociada a la palabra esperanza. Sin duda. Ahora quiero preguntarte lo siguiente. ¿Se acuerdan mucho tus alumnos de vos? Porque dicen que José Antonio Galeano siempre nos dijo a nosotros que ustedes los jóvenes son los hijos de la libertad. Sí. Y que de ustedes depende el nacimiento del nuevo Paraguay. Definitivamente. Y jódanse, porque no les va a ser fácil. Así es. Eso, la gente recuerda de que siempre vos les remarcás y repetís eso a los jóvenes. Mirándole a los jóvenes de hoy y el desafío de jódanse, tienen que construir un nuevo Paraguay. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Tenés esperanza? ¿Te inspiran esperanza verle a los jóvenes hoy? El día que pierda la confianza y la esperanza en la pasión transformadora de los jóvenes y la función transformadora de sus actos, estaré muerto, definitivamente. ¿Por qué? Porque tengo pruebas al canto de miles de jóvenes que gastan su tiempo en el más absoluto huirorey, pero tengo también la constancia de miles de jóvenes que están laborando un futuro más en silencio. Ahí el problema es que uno se guía mucho por su inmediato entorno. Entonces, si vos mirás tu entorno, de pronto ves que sí, son frágiles de pensamiento, no leen nada, no les interesa leer, pero a poco de explorar cosas que están pasando, que son construcciones colectivas, lo que es, por ejemplo, el proyecto Sonidos de la Tierra de Luis Arán, entonces vos decís, sí, efectivamente, hay una esperanza. Sarán tiene una frase muy hermosa: un joven que a la mañana toca un violín, a la noche no rompe una vidriera. Y eso es así. Y entonces hay demasiadas acciones que a mí me indican de que la esperanza está intacta. Intacta, absolutamente. Ok. José, si un joven te pide que le especifiques o que le aclares cuando decís jódanse, porque no les va a ser fácil. Entonces el joven está curioso y quiere saber cuáles son las dificultades. ¿Me han preguntado? Te han preguntado. Nos han preguntado. ¿Por qué es lo que nos decís eso siempre? ¿Qué es lo que nos vamos a joder tanto? ¿Qué es lo que es tan complicado? ¿Qué es lo que es tan complicado? Y lo que es tan complicado es una cultura tan acendrada en valores negativos que nos impiden crecer y mirar el futuro con mayor, yo voy a usar una palabra que no se suele usar mucho en la academia, con mayor alegría, ¿verdad? Porque el futuro no solamente tiene que ser bueno, tiene que ser alegre y tiene que ser hermoso. Entonces, definitivamente, hay que transformar culturalmente demasiadas cosas. Y no quiero entrar con el lugar común de educación, salud y seguridad. Okay. O sea, no quiero entrar en eso. Correcto. Pero no puedo sustraerme a decir, a mí me preguntaban siempre qué es primero, educación o salud. Y yo decía educación primero, después educación y después educación otra vez. ¿Por qué? Porque un pueblo educado es un pueblo que tiene salud. ¿Qué nos está pasando con la pandemia? Entonces es cuestión de mirar la realidad. Transformar culturalmente esa realidad le va a costar a los jóvenes. Y jódanse porque no va a ser fácil. Correcto. José Antonio, la otra cara de la moneda podrían ser, así como me mencionaste, valores negativos que hay que transformar. La otra cara de la moneda podrían ser valores positivos que vos rescatás de los paraguayos y que vos decís, esto lo tenemos que conservar. Solidaridad. Ok. Yo ya tengo 68 años, ahora no creo ya que lo haga, pero hasta hace unos 15 o 20 años yo andaba con la idea de mi tesis doctoral en una de esas
me meto a escribirla y la termino ahí. Y mi tesis no iba a ser sobre una cuestión jurídica, porque el derecho no es precisamente lo mío, por más que soy abogado. Yo pues pertenezco a una generación de paraguayos que cuando nos gustaban las ciencias sociales terminábamos siguiendo derecho, porque era lo más afín. No había carrera de sociología en 1970, cuando yo tenía que empezar la universidad. Entonces seguí derecho, a instancias de mi maestro también. Marinoni me hizo cuestión de estado de que yo siguiera derecho. Así las cosas. Yo soy un convencido de que se necesita todo el vigor de la juventud para transformar lo que es transformable dentro de nuestro país. Y en ese contexto, ser un país multitudinariamente joven es una ventaja. Tenemos un problema, estamos desperdiciando el bono demográfico, lo estamos desperdiciando. No soy demógrafo y entiendo muy primaria y primitivamente lo que es el bono demográfico, pero sé que estamos desperdiciando eso. Habría que hablar con el viceministro Robert Cano, que sí es un experto en eso. Okay. ¿Por qué estamos desperdiciando? Y porque no estamos haciendo lo que hay que hacer. No estamos haciendo lo que hay que hacer, que es el aprovechar esos 20, 25 o 30 años del bono demográfico para pegar el salto verdaderamente, ¿verdad? Fíjate vos que Singapur, por ejemplo, sacó una legislación enorme contra la corrupción. No funcionó. Entonces empezó a matar a los corruptos. Vos dirás, qué terrible, ¿no? Sí, terrible. Desde el punto de vista de los derechos humanos es terrible. Pero no hay corruptos en Singapur. Y hoy es uno de los tigres del Asia. Es decir, yo no estoy propiciando, ni quiero para mi país una cosa así, tan drástica y tan monstruosamente trágica. Y deploro cualquier forma de muerte o de tortura. Pero también me asiste la convicción de que no hay desarrollo sin punición. No hay desarrollo sin punición. Necesitamos tener elementos que nos permitan salir de esta maraña de corrupción, de corrupción en pandemia. Entonces vos decís, esto es lo último que podía pasar. No es lo último. Todavía nos van a sorprender con otras cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta que los jóvenes transformen esa cultura, y eso es lo que no les va a ser fácil. Correcto. José, ¿alguna vez tus alumnos te han dicho, profesor o José Antonio, por favor no digas chicos, decí chiques, o por favor no nos digas alumnos, decinos alumnes, pidiéndote que utilices el lenguaje inclusivo? No, porque ya no me tocó estar en clase. Yo me jubilé en el 2017, cuando cumplí 65 años. El 9 de mayo, el día que cumplí 65 años, me jubilé. Y no estaba todavía tan en boga esta nueva cuestión. Ahora, yo corté por lo sano. Yo le llamaba a mis alumnos, chicas, chicos, mis corazones. Entonces le decía mis corazones permanentemente, pero no, mis corazones, por favor, si esto no es así, esto no tiene que ser así, ¿verdad? Y aclaraba que cuando le decía mi corazón a una niña, no me estaba tirando un lance, y cuando le decía mi corazón a un niño, tampoco me estaba tirando un lance. O sea, aclaraba las dos cosas. Sí, hacíamos un juego muy, muy simpático de eso. José, ¿alguna vez alguien estaba hablando contigo y te dijo, no me acuerdo si te dijo tren o tranvía, y después te dijo, perdón, tres o tranvía, y vos le dijiste, no te corrijas, tenés que decir tranvía? En realidad eso es así mismo. Eso pasó, pero no solamente que pasó, sino que después lo usé. En el año 2010, previo al año del bicentenario de la independencia, a mí me pidieron una charla, un ciclo de charlas sobre el protagonismo juvenil en la historia paraguaya. Y tomé 6 momentos.
No, obviamente el punto de partida era mayo de 1811. Ok. Y yo empezaba por decir que la iconografía de los próceres incluso nos los presenta como viejos, así serios, amargados, Sí. una especie. Cuando que en realidad Caballero tenía 25 años, Iturbe tenía 23, Yegro, que era el más viejo, tenía 31. Entonces yo terminaba diciendo que era la perrada de la época, que nos dio un pueblo libre. Y decía la perrada. Y entonces repetía yo lo de la perrada, ¿verdad? Y la gente como que se reía, decía, por favor, la perrada, nosotros decimos así, decimos tren, decimos cuatro, decimos riel, decimos tranvía, o sea, nosotros decimos carreta, y tenemos que decir perrada, porque si no decimos perrada, va a llegar un momento en que no nos vamos a poder reconocer como de nuestro país. Nosotros necesitamos conservar rasgos identitarios que son propios nuestros. Y uno de los rasgos identitarios es la forma en que hablamos. Pero no solamente la forma en que hablamos y decir carreta o perrada, sino las genialidades del alma paraguaya, de ese teco paraguay profundo, ¿verdad? Como por ejemplo, decía yo, hay palabras en el español que significan una cosa y en el español paraguayo significa otra cosa. La palabra luego en el idioma español significa hacer algo a continuación de otra cosa. Ok. Luego, en el español paraguayo, sirve para reforzar una idea. Te dije, luego. ¿Verdad? La palabra lento significa hacer algo con lentitud. En el español paraguayo significa parecido a, pues yo voy lento, ¿verdad? O sea, entonces, y contaba, y terminaba contando la historia y termino este apartado porque se está resultando un poco largo a lo mejor. Pero a mí me fascina eso de cómo somos y las muestras de cómo somos. El ex canciller de la República, Alexis Frutos Baezken, estaba en Madrid en una recepción en su homenaje y quería tomar un Campari y no se acordaba el nombre del cóctel. Entonces le llamó al mozo y le dijo, mozo, tráeme ese martini lento. Entonces vino el mozo caminando lentamente y me trajo un martini. Ese martini lento. Martini lento. José, me diste una definición respecto a hombre feliz. Hacer lo que uno ama sin pisotear a nadie, ¿m? Y hacer vivir honestamente. Ahora, ¿cómo me definirías el éxito? ¿Qué es ser exitoso? Ser exitoso es alcanzar las metas que cada quien tiene para ser genuinamente feliz. Porque volvemos a lo mismo, volvemos a la obligación principal del ser humano, que es ser feliz. Hay un escrito muy hermoso que se atribuye a Borges. A Borges le atribuyen lo que no le atribuyen a García Márquez, ¿verdad? Pero siempre son los dos así como que aparecen y se viralizan, ¿verdad? Aquello de he cometido el peor de los pecados, no fui feliz, ¿verdad? Y yo creo que ese es un pecado, el no ser feliz. Yo he hecho del humor, Federico, y del amor también, ¿verdad? Pero del humor he hecho una constante presencia en mi vida, porque es la única forma de sobrevivir ante una realidad que muchas veces es tan dolorosa y tan opresiva. Esto que nos está pasando con la pandemia, absolutamente impensado, ¿verdad? Ni el más trágico de los pronosticadores podía haber pensado en una enfermedad que iba a postrar a la humanidad a sus pies. No solamente a nosotros, a todo el mundo, a la humanidad. Y si esto te pega pesimista, está frito. Correcto. Y si te agarra con humor, ya estás mucho mejor. Exactamente. José, me considero un hombre feliz porque me he dedicado a hacer lo que amo, con pasión, además de padre, además de esposo, y lo he hecho sin pisotear a nadie honestamente. ¿Te consideras también un hombre exitoso? Sería muy jactancioso decirte que sí, ¿verdad? Pero sí.
O sea, y esto lo aprendí de... A mí me decían mis estudiantes, usted es muy buen profesor. Y yo les decía así. Y se quedaban cortados. ¿Pero por qué no dice así, verdad? Entonces yo les explicaba, no, perdón. Yo hace rato dejé de ser hipócrita. Yo sé lo que a mí me costó llegar a estar frente a ustedes. Correcto. Y que ustedes, cuando termina la clase, me sigan por el pasillo para seguir preguntándome cosas. Que es donde se mide si el profesor es bueno. ¿Verdad? O un día de invierno, decirles, vamos pues al sol a dar clase y dejemos esta aula maldita y llevar un pizarrón móvil y poner ahí, ¿verdad? Y que pase la gente y te vea, ¿verdad? Ahí está el loco con sus estudiantes, ¿verdad? Ese tipo de cosas son verdaderamente vivificantes, ¿verdad? Entonces yo me consideraba un buen profesor, y cuando me decían usted es muy buen profesor, les decía así. Y eso yo lo aprendí de Elvio Romero, el gran poeta paraguayo. Le hicimos un homenaje, a poco de la caída de la dictadura de Stroessner, le hicimos un homenaje en San Bernardino, multitudinario, en un festival, y él leyó sus poemas, y la gente lo recibió como a un rockstar, como dicen los chicos, ¿verdad? Entonces al día siguiente estábamos desayunando en el Hotel del Lago y le dije, ¿estás contento con lo que recibiste de homenaje ayer? Y me dijo, sí. Y le dije, pero parece que no estás tan contento. Y me dijo, no es que no esté contento, lo que pasa es que yo me merezco eso. Y ahí me dijo, yo hace rato dejé de ser hipócrita. Cuando a mí me dicen, usted es el mejor poeta del Paraguay, digo sí, porque sé lo que me costó. José, ¿alguna vez te propusieron encabezar o ser ministro de Educación? Alguna vez sí, pero ni lo consideré. ¿Por qué, José? Porque posiblemente no hubiera contado entonces, y no sé si contaría en una situación como la presente, e incluso con la inmediatamente del futuro, con un apoyo político que permita posicionar a la educación donde tiene que estar. No basta con decir educación, compromiso de todos. Hay que hacer que la educación sea compromiso de todos. El problema serio, Federico querido, es que cuando vos te das cuenta de que este estado de cosas en materia educativa es muy fructífero para los pícaros políticos del momento, poco es lo que vas a poder transformar. El Ministerio de Educación tiene que dejar de ser farmacia, tiene que dejar de ser dispensario, tiene que dejar de ser distribuidor de alimentos, tiene que dedicarse a la educación. Sin embargo, nuestros sucesivos ministros, sin hacer mención de ninguno de ellos, se llenan la boca diciendo, repartimos todos los kits escolares, la merienda escolar llega a tiempo. Che, ¿y cuándo enseñamos aritmética bien? ¿Verdad? Entonces, no hay voluntad política, porque a la política le conviene tener un pueblo burro. ¿Sabes quién se dio cuenta de eso? Fue el primero en la historia en darse cuenta, Francia, el doctor Francia. Un pueblo culto es un pueblo libre, y un pueblo libre no acepta dictadura. Entonces sometió al pueblo, no en la ignorancia, pero en una educación muy, muy pobre. Y verdaderamente, ¿verdad? Cuando vos mirás en perspectiva de estas cosas, llegás a la conclusión de que esta educación de pésima calidad, porque no se puede llamar de otra manera, le conviene al poder. Correcto. José, así como decís, a la política le conviene tener un pueblo burro, ¿a la política le conviene tener un pueblo pobre? No le conviene, pero no puede tener un pueblo más que pobre, que no sea otra cosa que pobre, siendo burro. Entonces, es todo un círculo vicioso, ¿verdad? Correcto. Que hay que romper por algún lado, hay que romper con coraje, con patriotismo, y hay que romper sin miedos. Okay. Bueno, coraje dije, hay que romperlo de manera frontal, ¿verdad? A mí me gustaría ser ministro de un gobierno que verdaderamente se empeñe en la educación, pues no solo de palabra, ¿verdad? Sino que lo demuestre. Okay. ¿Verdad? Que esté decidido pero acá. que no pasa ni siquiera
por el tema de la infraestructura escolar. Mi madre, que nació en Puerto Foncier en 1924 y se educó en Puerto Pinasco, una maestra llamada Ramonita Galeano, que después resultó ser su cuñada, porque era la hermana mayor de mi padre, ¿verdad? Estudiaba bajo los árboles. Y vos hablabas en la mesa, hizo hasta 5º grado, sí. Y hablabas en el almuerzo familiar y decía Robespierre, ese era el de la Revolución Francesa, te decía ella, ¿verdad? Entonces vos decís, ¿y qué era ella? Era hija de la reforma educativa de Ramón Indalecio Cardoso. Claro, pero era el gobierno ¿de quién? De Ligia Ayala. Entonces vos decís, bueno, espera un poquito, ahí está la clave. La clave está en el patriotismo. Entonces yo no sería ministro de Educación de ninguno de estos gobiernos. Me lo han ofrecido, pero me han tirado ideas. Che, ¿aceptarías esto? No, de ninguna manera. Pero no, jamás, por esta expresión tan nuestra también de con lo que gano en la esfera privada, como me eran los públicos, sí, ¿verdad? Y como no voy a robar, pero no es por eso, nunca. El dinero en realidad nunca me sedujo, por suerte. Pero lo considero importante, ¿verdad? Como para tener para dar educación a los hijos. Correcto. José, contame acerca de algo. Sos consejero en este momento del Mecanismo Nacional de Prevención. Comisionado Nacional. Perdón, no es comisionado, perdón. Es Comisionado Nacional del Mecanismo Nacional de la Prevención. De Prevención de la Tortura. De la tortura. Contanos, porque yo no sabía que existía el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. ¿Qué hace qué tiempo está y qué consiste el trabajo que estás haciendo? Con mucho gusto, Federico, con mucho gusto, y te agradezco esta mención, porque si bien el tema docente y de aula y la educación en general es una pasión y es un bichito que no deja de picar nunca, ¿verdad? Yo sigo muy de cerca todo lo que pasa en educación y me duele la educación que tenemos. Yo me jubilo en el año 2017 con 65 años y con no pequeño escándalo salgo de la Universidad Católica. Y me llamo a un prudente silencio durante 3 o 4 meses, hasta que me entero de la convocatoria que hace el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para cargos de nuevos comisionados y comisionadas nacionales. Me presento, hago todo el trámite, presento mi currículum, presento mis papeles, participo de la audiencia pública a la que se llama. Primero entro en ternas, porque fueron 6 ternas, 18 postulantes quedamos para el final. Me presento a la audiencia pública y me designan. Me designa un órgano selector, que es muy interesante el sistema de designación. Son 6 integrantes, 3 de ellos son representantes de cada uno de los poderes del Estado, y 3 son representantes de la sociedad civil, porque el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se articula como una cuestión mixta de Estado y sociedad civil. Correcto. ¿Verdad? Bueno, ¿qué es el MNP? El MNP es, como su nombre lo indica, el mecanismo estatal. Sí. Hace parte del Estado paraguayo, pero es extrapoder. Porque controla al poder y recomienda al poder. ¿Qué hacemos? Trabajamos en todos los espacios donde haya personas privadas de libertad o afectadas en su ejercicio. ¿Esto qué significa? Significa que estamos en cárceles y penitenciarías y estamos en centros educativos para adolescentes en conflicto con la ley penal. Pero estamos también en hogares de abrigos para personas adultas, adultos mayores, niñas y niños en situación de abrigo, institucionalizados. Estamos en hospitales psiquiátricos, estamos en comisarías policiales, estamos en cuarteles, estamos así. Tenemos 7 ámbitos de actuación. El trabajo es absolutamente fascinante. Yo me considero todavía más un privilegiado por hacer parte de una institución
que se define de derechos humanos y hace parte del Estado paraguayo para controlar a los agentes que tienen que ver con estos espacios o de privación de libertad o de afectación del ejercicio de la libertad. Ok. José, ya te habrán dicho, seguramente, que se debería o nos deberíamos como sociedad preocupar más de los derechos humanos de las víctimas, de los que están en la calle y son asaltadas, Todo el día nos dicen eso. todos los días, que de los derechos humanos de quienes están o presos o en una comisaría. Sí, eso es muy propio de una sociedad muy conservadora como la nuestra, que es nuestra, ¿verdad? Y yo no reniego de ella. Lo que sí creo que debemos modificar pautas culturales. ¿Por qué? Porque el hecho de delinquir, ¿verdad?, no le priva a la persona de esa condición. Y si es una persona, tiene dignidad y tiene derechos. Entonces, eso es lo que proclama el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Y nosotros estamos clarísimamente en contra. Después de esto, seguramente muchísima gente va a decir muchas cosas de mí, lo siento, pero es mi obligación decir la verdad. Okay. Nosotros estamos empeñados en modificar ese viejo adagio de si cometió un delito, está bien luego que se le torture. Si cometió un delito, no está bien que se le torture, bajo ninguna circunstancia. Si cometió o si no cometió, sí, no está bien que se le torture. ¿Por qué? Porque tiene dignidad por ser humano. Ok. ¿Hace cuánto estás en el Mecanismo Nacional de Prevención? 3 años y 2 meses. Entramos el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, del año 2017. Ok. 2018, 19, 20 y llevo este tiempo. Y en estos 3 años y poco, ¿cuál es tu evaluación luego de haber recorrido instituciones penales, comisarías, respecto a si hemos o no avanzado para minimizar la tortura? El problema de la tortura es que no se registra como se debiera. Y ocurre. Y las condiciones, y vuelvo al tema cultural, son propicias para que esto ocurra. Lo vimos en pandemia. Hemos visto efectivos del grupo Lince haciéndole hacer saltitos a chicos del Bañado. Ese es un vejamen. Eso no está bien. Y eso hay que marcarlo. Que la gente aplauda es un problema de la gente. Pero desde la razón uno no puede aceptar una cosa así. Entonces, todas las circunstancias son propicias para que la tortura ocurra. Lo que se logró, y esto creo que es un mérito del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, es de hacerla más visible, de decirle al Ministerio de Justicia, tenemos esta denuncia en contra de este guardia penitenciario, decirle a la Corte Suprema de Justicia, señores ministros, por favor, vean que sus jueces no abusen de la prisión preventiva, decirle al Ministerio Público, por favor, que los fiscales no falten a las audiencias de gente que viene de 500 kilómetros para participar de su audiencia porque está preso en Pedro Juan y su causa está radicada en Itapúa. Entonces, verdaderamente están cambiando las cosas. Cierto. Pero tiene 9 años, ¿verdad? Tiene 9 años de funcionamiento. Ok. Entonces nosotros somos muy esperanzados. Ok. José Antonio, volvemos un poco al tema de la educación. Sí. Que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Supongamos que estemos hablando de una educación, o mejor dicho, institución educativa. Y esa institución educativa quiere formar a los estudiantes en hombres y mujeres valiosas para la sociedad. Es decir, no estamos hablando solamente de lo académico, estamos hablando de una formación cultural. Entonces, ese colegio o institución educativa contrata a los mejores profesores en sus correspondientes materias. Lo mejor de lo mejor a nivel académico está en ese colegio. ¿Qué porcentaje de éxito tendría esa institución educativa para formar gente con valores, poniendo lo mejor de lo mejor en lo académico, pero la disciplina no tiene rigurosidad y no es suficientemente estricta?
Bueno, yo te diría que debiéramos definir primero qué es mejor profesor, ¿verdad? Porque quién es el mejor profesor es muy complejo. Te lo voy a hacer fácil. Todos los profesores son José Antonio Galeano. No. Bueno, no puedo ponerme de ejemplo de ninguna manera ni aceptar que me pongas de ejemplo. Pero, bueno, si tenemos definido qué es un buen profesor y tenemos los mejores, el tema de la disciplina es un tema que tiene que ver con dónde nos posicionamos frente a ella. Si la disciplina es un fin en sí misma, estamos muertos. Pero si es una herramienta para la convivencia, estamos acertando. Entonces la disciplina tiene que ser una herramienta, pero no tiene que ser un fin en sí mismo. O sea, quiero soldados de 14 años en una institución educativa, ¿verdad? No, quiero gente que piense y que sea libre. Yo tengo una anécdota bellísima del gran profesor Óscar Serafín, grande entre grandes, un gran pensador, que gracias a Dios vive todavía, está muy viejito, pero vive todavía. Hicieron una recorrida con gente de la Universidad Católica, él era vicerrector académico. Hicieron una recorrida por colegios de Asunción y llegaron a un colegio y vieron que era un despelote enorme. Cada clase que pasaban por el pasillo era un griterío. Entonces cuando terminó la visita, él le dice a otra persona, a Vitalina Páez, la gran maestra también, le dice, che, pero estuvimos en ese colegio y ese no es que tiene tan buen ingreso en toda la universidad y que sus bachilleres son los mejores. Y sí, le dice, bueno, y que siga nomás el quilombo, ¿verdad? Como diciéndole, si este es el resultado, no está asociado a que se porten bien o mal. Pero hablabas de una cuestión que a mí se me fue la idea cuando quise contar sobre cuál sería mi tesis doctoral. Yo quería hacer mi tesis doctoral sobre reforma de la educación inicial. ¿Por qué? Porque yo pienso que a los párvulos de 3 a 6 años no hay que enseñarles, aprontarles para la lectoescritura, palotes, cosas. Hay que aprontarles para la vida porque es el momento en que como esponjas absorben mucho más los mensajes que les damos. Entonces hay que enseñar solidaridad, hay que enseñar generosidad, hay que enseñar honestidad. A los 4 años, 3 valores. A los 5 años, 3 valores. A los 6 años, 3 valores. Cuando están así, se van a ir a primer grado. Se van a recibir posiblemente de 19 o 20 años de bachilleres. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener una mejor gente. Vamos a tener gente que por lo menos a la hora de optar va a poder distinguir lo que está bien de lo que está mal. Cosa que hoy nuestra educación no ofrece. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Al no tener figuras modélicas para los jóvenes, porque no las hay, y los modelos que vos ves en la prensa son verdaderamente para salir corriendo del otro lado, ¿verdad? Huyendo, definitivamente. Si ya no tenés figuras modélicas y no tenés una educación, que es otra enorme mentira, aquello de la transversalidad de los valores. Cuando los valores son transversales, los valores no están, no existen. Entonces vos tenés que enseñar valores. Y tenés que enseñar valores, por eso te decía, defina buen profesor. Un buen profesor de matemáticas es el que enseña de manera tal que sus estudiantes aprendan matemáticas. Pero es también quien es capaz de hacer entender que las matemáticas, por más duras que sean, tienen un componente humano que no se puede soslayar y que enseña también valores, pero permanentemente. Entonces está mal que un profesor diga, el chico tiene que venir al colegio con valores. Yo le enseño castellano, yo le enseño matemáticas, pero el chico tiene que venir con el respeto, con el buenos días, con el permiso, con el muchas gracias desde la casa. Eso es categóricamente cierto, pero no es menos cierto que la escuela tiene que educar. Séneca lo decía. No, imagínate, el gran filósofo latino, ¿verdad? Decía, debemos educar no para la escuela, sino para la vida. Si nosotros entendemos esto, que es tan simple, como son simples, por ejemplo, las máximas de Ulpiano, del derecho, ¿verdad? Vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo y no dañar a otro. Pues imagínate lo que sería el mundo si es que eso se hiciera posible. El mundo sería otro, ¿verdad?
posiblemente la condición humana no sería la que es. Correcto, José. Yo tengo que hacer una pausa comercial, tengo que interrumpir esta, por demás, agradable conversación y vamos a regresar. ¿Cómo no? Gracias, José. Vamos a hacer una pausa. Antes, permítanme informarles que los muebles que utilizamos en Líderes son de Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Ahora sí, hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el profesor José Antonio Galeano. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Seguimos con el profesor José Antonio Galeano. José, vamos a cerrar el programa. La siguiente pregunta. ¿Qué es la música para José Antonio Galeano? Técnicamente es la más abstracta de las artes y humanamente la expresión más genuina de la felicidad en el arte. ¿Cuánto tiempo cantando? Desde los 10 años, en un tercer tiempo de una clase de rugby del Colegio San José de Buenos Aires, en 1963. ¿Y el grupo Sembrador llegó cuándo? ¿Cuándo tenías? Cuando yo tenía 21 años. Estaba en tercer curso de la Facultad de Derecho. Así es. ¿Y cuántos años tenías cuando murió tu hermano Maneco? Maneco falleció en el 80, yo tenía 28. 28 años. Él tenía 35. Y él tenía 35 años. ¿Vos usabas barba antes que haya muerto Maneco? Sí, la uso desde hace 40 y pico de años. Correcto. ¿No te la dejaste en protesta por el dolor que te había generado? No. Sí en protesta contra Stroessner porque no le gustaba. Exactamente. José, quiero que cerremos el programa y quiero pedirte una poesía. Heme aquí con los de mi camino, el justo, el pobre, el perseguido y el rebelde. De parte alguna vino mi voz sino de ellos. Fui con ellos a construir mi posada, el desprendido corazón. El pan, el vino me fueron ofrecidos, los destellos de su ser me encendieron. Ahora nada tengo más que de un mundo compartido, el compartido amor y la mirada. Se me fue dado este cantar por ellos. Heme aquí, derramado en mi camino. De caminante, Elvio Romero. No puedo más que hacer silencio después de eso. José Antonio, un verdadero placer, un gustazo. Muchas gracias. Para mí también. Muchas gracias a vos. Soy Federico Galeano. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.